Había un coche que sonaba como unas castañuelas al ralentí. Y los españoles de los años 50 le pusieron el nombre de una copla antes que el de su propia marca. Ese apodo abre la puerta a 10 historias de coches ligados a nuestras folclóricas. Esas mujeres que llenaron teatros, radios y pantallas durante décadas de nuestro país. No os cuento todavía cuál fue ese coche, porque la historia completa solo tiene sentido si llegáis hasta el final del vídeo. Quedaos con nosotros. Madrid, finales de los años 40. Los pocos coches que circulan por las calles españolas suenan casi todos igual. Motores de gasolina, ronroneo uniforme, nada que llame la atención. Hasta que empieza a llegar a los talleres un modelo alemán con un ruido completamente distinto al ralentí, un tableteo seco y rítmico. Clac, 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 que a cualquier español de la época le recordaba a una sola cosa: el repiqueteo de unas castañuelas. Y en aquellos años solo había una mujer capaz de mover unas castañuelas de esa manera. Así nació uno de los apodos más curiosos de la historia del motor en España. El coche en cuestión era el Mercedes-Benz 170D, lanzado por la marca alemana en 1949 como el primer automóvil de gran producción con motor diésel de la casa de Stuttgart. 4 cilindros. Algo más de 1,5 litros de cilindrada, una fiabilidad mecánica que rozaba lo indestructible y ese sonido tan particular que el público español bautizó, sin que Mercedes tuviera nada que decir al respecto, como el Lola Flores. El propio ingenio popular, el mismo que en Francia llamó 2 caballos al Citroën y en Alemania escarabajo al Volkswagen, decidió que aquel motor diésel merecía el nombre de la artista jerezana que en esos años arrasaba en los escenarios con Embrujo y la Zarzamora. Aquel mismo motor, conocido técnicamente como OM636, se instaló también en el Unimog, en el Pontón 180D y en varios modelos del propio Seat 1500, así que el sonido a castañuelas terminó siendo una firma sonora reconocible en talleres mecánicos de toda España durante más de una década. Los propios mecánicos de la época, acostumbrados a diagnosticar averías por el oído antes que por cualquier instrumento de medición, aprendieron a distinguir un 170 de sano de uno con problemas simplemente escuchando si aquel característico traqueteo sonaba limpio o irregular, una habilidad que hoy sería impensable en cualquier taller moderno lleno de ordenadores de diagnóstico. Pero la historia no se queda solo en el apodo. La propia Lola Flores tuvo su Mercedes de verdad, un modelo color crema que la acompañaba en sus desplazamientos por Andalucía, en los años en que su fama ya la llevaba de gira por hoteles como el Pez Espada de Marbella, rodeada de Ferraris y Porsches de la aristocracia europea que veraneaba en la Costa del Sol. Frente a esos coches deportivos importados a precio de fantasía, el Mercedes de Lola Flores resultaba casi modesto. Pero nadie en aquel aparcamiento dudaba de quién era la verdadera protagonista de la noche. Testigos de aquellos años cuentan que un guardacoches del hotel, acostumbrado a recibir Bugattis y Ferraris de multimillonarios extranjeros, se quedaba igualmente impresionado cuando reconocía el coche de la faraona entre todos los demás, sabiendo que su dueña llenaba tablaos y plazas de toros allá donde iba. Hoy en día, encontrar un ejemplar conservado de aquel Mercedes 170D, apodado Lola Flores, sigue siendo relativamente sencillo en el mercado del coche clásico español, donde se venden manuales de taller y piezas de recambio bajo ese mismo nombre popular, décadas después de que la propia faraona falleciera en 1995. Pocas veces un apodo cariñoso, nacido del ingenio callejero, ha sobrevivido tanto tiempo pegado a un modelo de coche. Talleres especializados en restauración de vehículos clásicos, como los que trabajan habitualmente para bodas y eventos, siguen anunciando sus servicios explícitamente bajo el nombre Lola Flores, sabiendo que cualquier aficionado español al motor entenderá al instante de qué coche están hablando, sin necesidad de mencionar siquiera la marca alemana original. Escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. Los Ángeles, 30 de septiembre de 1955. Sara Montiel, la manchega de campo de Criptana que ya se había convertido en la actriz española más internacional de su generación, está rodando en Hollywood, compartiendo estudios con algunos de los actores más admirados del momento. Entre ellos, un joven llamado James Dean, que acaba de estrenar un coche deportivo nuevo, un Porsche de color plata que pensaba llevarse esa misma tarde a dar una vuelta larga por carretera. La propia Sara, que por entonces trabajaba en la película Serenade junto a Vincent Price y Joan Fontaine, se movía en esos mismos círculos hollywoodienses donde compartía mesa con Elizabeth Taylor, Alfred Hitchcock y Marlene Dietrich, un ambiente muy alejado de la España que había dejado atrás apenas unos años antes.
Su llegada a Hollywood, tras un paso previo por el cine mexicano donde había rodado más de una decena de películas, la convertía en una rareza dentro de la industria estadounidense de la época. Una actriz española capaz de codearse de igual a igual con las grandes estrellas del Star System sin renunciar jamás a su acento manchego. Dean le propuso a Sara subirse con él. Ella misma contó después en distintas entrevistas a lo largo de su vida que estuvo a punto de aceptar, pero justo esa tarde recibió una llamada del estudio para regresar al plató y rodar unas escenas pendientes, así que declinó la invitación y se quedó trabajando. Aquella misma noche, en la carretera California 119, cerca de Cholame, el Porsche de James Dean colisionó de frente con otro vehículo. El actor murió en el acto, con apenas 24 años. Sara Montiel, entrevistada décadas después, reconoció con crudeza lo que aquella llamada de trabajo pudo haber significado para ella. Si hubiera subido a ese coche, probablemente no habría sobrevivido. Esta anécdota, que Sara Montiel repitió en televisión española a lo largo de los años, forma parte de ese anecdotario personal que ella misma cultivaba con gusto, mezclando Hollywood, glamour y una pizca de fatalismo muy español. Pero a diferencia de otras historias suyas, más difíciles de verificar, el accidente de James Dean en aquella carretera californiana es un hecho histórico documentado con precisión milimétrica, y la coincidencia temporal entre el rodaje de Sara Montiel en Los Ángeles aquellos mismos días y su amistad con el actor está también recogida en varias biografías de la actriz. Programas de televisión como Super Sara, estrenado décadas después de su muerte, recuperan precisamente este episodio como uno de los más recordados de toda su trayectoria vital, junto a la célebre anécdota de los huevos fritos que le preparó a Marlon Brando de madrugada. Sara Montiel jamás tuvo, que se sepa, un Porsche propio. Pero pocas folclóricas españolas pueden presumir de haber estado tan cerca, literalmente a un asiento de distancia, de uno de los accidentes de coche más recordados de la historia del cine. La propia actriz, ya en sus últimos años de vida, reconocía que aquel episodio la perseguía como una especie de aviso del destino, algo que encajaba perfectamente con la imagen de diva imprevisible y fascinante que había cultivado durante más de medio siglo de carrera artística. Zona Franca de Barcelona, 27 de junio de 1957. De la cadena de montaje de SEAT sale el primer utilitario 600, un cochecito de poco más de 3 metros de largo, motor trasero y apenas 24 caballos, destinado a convertirse en el símbolo rodante de toda una generación de españoles. Ese mismo año, en las carteleras de cine, una sevillana llamada Carmen Sevilla protagonizaba éxitos que la convertían en una de las actrices más taquilleras del país, ganándose poco a poco el sobrenombre con el que la prensa la acompañaría durante décadas: la novia de España. Nacida en el barrio de Heliópolis en 1930, hija del compositor Antonio García Padilla, Carmen Sevilla había debutado en el cine todavía adolescente, y para mediados de los años 50 ya encadenaba un éxito tras otro tanto en España como en producciones internacionales. La coincidencia no es casual del todo. Los años del desarrollismo español, esa etapa en la que el país pasó de la escasez de la posguerra a un crecimiento económico acelerado, tienen dos símbolos que caminaron prácticamente de la mano: el SEAT 600, que llevó el automóvil privado a la clase media española por primera vez en su historia, y las folclóricas como Carmen Sevilla, cuyas películas llenaban los cines de las mismas familias que hacían cola durante meses para conseguir sus 600. El precio inicial del utilitario rondaba las 65,000 pesetas, una cifra que hoy, ajustada a la inflación, equivaldría a varios miles de euros, y que muchas familias españolas solo podían afrontar gracias a las letras, esos pagos a plazos que se convirtieron en costumbre nacional. La demanda era tan alta en aquellos primeros años que los compradores llegaban a esperar meses enteros desde que hacían el pedido hasta que finalmente recogían su coche en el concesionario. Una espera que convertía la entrega del 600 en un pequeño acontecimiento familiar, celebrado casi con la misma ilusión que una boda o un bautizo. Carmen Sevilla, que llegó a rodar en Hollywood junto a nombres como Charlton Heston, representaba justamente lo contrario del utilitario popular: el glamour, el viaje, la vida que la mayoría de españoles solo podía imaginar sentados en la butaca de un cine de barrio,
después de haber llegado hasta allí, muy probablemente en un 600 prestado por algún vecino con más suerte económica. Esa distancia entre la pantalla y la calle, entre la diva y el utilitario, es precisamente lo que convirtió a Carmen Sevilla en un icono tan reconocible durante aquellos años. Encarnaba un sueño que, aunque inalcanzable para la mayoría, se sentía cercano gracias al cine que proyectaban en cualquier pueblo, por pequeño que fuera. Su papel como María Magdalena en Rey de Reyes, la superproducción bíblica estrenada en 1961, la situó en una posición prácticamente única entre las actrices españolas de su generación, capaces de compaginar el estrellato nacional con papeles protagonistas en las grandes producciones internacionales del momento. Muchos españoles que hoy rondan los 70 u 80 años todavía recuerdan a sus padres contando la misma historia, la tarde que fueron al cine a ver una película de Carmen Sevilla, apretados los 5 en el 600 familiar, sin imaginar que aquel utilitario incómodo terminaría siendo, décadas después, una pieza de coleccionista tan cotizada como cualquier recuerdo de la propia actriz. Carmen Sevilla, fallecida en 2023 a los 92 años tras vivir sus últimos años apartada del foco público a causa del Alzheimer, dejó un legado cinematográfico y musical que sus seguidores más veteranos siguen asociando, de forma casi automática, con aquellos veranos de la España del desarrollismo, cuando ir al cine de barrio en el 600 familiar era, para muchos, el único lujo semanal accesible. Málaga, 1960. Una niña rubia de 11 años llamada Josefa Flores González, descubierta por el productor Manuel Goyanes, debuta en el cine con Un rayo de luz y se convierte, prácticamente de la noche a la mañana, en el fenómeno infantil más grande que había visto el cine español. Con el nombre artístico de Marisol, la pequeña actriz llenaba salas de cine en toda España, y detrás de ese éxito arrollador había toda una maquinaria de producción que la trasladaba de rodaje en rodaje, de plató en plató, casi siempre en el asiento trasero de un coche conducido por algún chofer de la productora. Aquel primer descubrimiento de Goyanes se convertiría en una de las historias más comentadas del cine español de la época, con la niña malagueña alcanzando en apenas un par de años una popularidad comparable a la de las grandes estrellas adultas del momento. En aquellos años, el vehículo que mejor representaba el ascenso de una familia de clase media alta española era el SEAT 1500, presentado en 1963 como la respuesta nacional a los turismos ejecutivos europeos, construido bajo licencia de Fiat y con una carrocería que combinaba elegancia italiana con robustez, pensada para las carreteras españolas de la época. Manuel Goyanes, productor de las películas de Marisol y verdadero arquitecto de su carrera, pertenecía precisamente a ese sector de profesionales del cine, que, gracias al éxito de La Niña Prodigio, podía permitirse coches de esta categoría, muy por encima de las posibilidades del español medio. El propio Goyanes llegaría a fundar más adelante su propia productora, encargada de prácticamente toda la filmografía de Marisol durante los años 60, un negocio que convirtió a la niña malagueña en una auténtica industria del entretenimiento por sí sola, capaz de generar ingresos comparables a los de cualquier gran estudio internacional de la época. Las películas de Marisol, con títulos como Marisol rumbo a Río o Las 4 bodas de Marisol, mostraban en pantalla un mundo de viajes, aeropuertos y coches relucientes que contrastaba enormemente con la vida cotidiana de las familias que llenaban los cines para verla. Para muchas niñas españolas de aquella generación, Marisol representaba no solo un ídolo musical, sino también una ventana hacia una modernidad todavía lejana, la misma que empezaba a llegar a España a través de los primeros turismos con más de un modelo de acabado, radio de serie y en los ejemplares más lujosos hasta calefacción. La propia niña prodigio, viajando entre rodajes en España, Brasil o Estados Unidos, vivía una infancia radicalmente distinta a la de cualquier otra niña de su generación, marcada por horarios de trabajo adultos, contratos millonarios y una exposición mediática que hoy resultaría difícil de imaginar para una menor de tan solo 12 o 13 años. Marisol, ya convertida en adulta bajo su verdadero nombre y alejada del foco público desde hace décadas, dejó atrás aquella imagen de niña prodigio rodeada de coches y productores, pero las imágenes de sus películas de los años 60 siguen siendo, todavía hoy, uno de los mejores retratos disponibles de cómo vivía, viajaba y soñaba la España que empezaba a motorizarse. Títulos como Tómbola o Búsqueme a esa chica, rodados en plena efervescencia de su popularidad, mostraban escenarios urbanos donde el automóvil privado empezaba a ganar terreno frente al tranvía y el autobús, un cambio de paisaje urbano que la propia carrera fulgurante de la actriz malagueña acompañó casi al mismo ritmo.
Chipiona, Cádiz, 1961. Una adolescente de 17 años llamada María del Rocío Trinidad Moedano Jurado gana un concurso de televisión llamado Salto a la Fama, presentado por Ramón Sabatés, y empieza a labrarse un nombre que con los años se convertiría en sinónimo de superlativo: la más grande. Rocío Jurado, hija de un zapatero aficionado al cante flamenco y de una madre amante de la copla, tardaría todavía años en alcanzar la fama masiva que la acompañaría el resto de su vida. Pero aquellos primeros pasos coincidieron con una España que empezaba, tímidamente, a motorizarse en serio. Nacida en 1943 en la misma localidad gaditana donde décadas después construiría su residencia, la cantante mantuvo siempre un vínculo estrechísimo con su tierra natal, un rasgo compartido por buena parte de las grandes folclóricas de su generación. En esos primeros años 60, mientras Rocío Jurado recorría teatros y salas de fiestas de toda Andalucía, el coche que más se veía en las carreteras españolas era, con diferencia, el Renault Dauphine, fabricado bajo licencia en la planta de Fasa Renault en Valladolid desde 1958. Un utilitario francés con motor trasero, 3 velocidades y una carrocería redondeada que los españoles apodaron cariñosamente el coche de las viudas, por la fama, seguramente exagerada, de ser un modelo especialmente conducido por mujeres que acababan de aprender a manejar. La propia Fasa Renault, instalada en Valladolid desde 1953, se había convertido en poco tiempo en uno de los grandes motores industriales de toda Castilla y León, dando empleo a miles de familias vallisoletanas que jamás habrían imaginado trabajar en una cadena de montaje de automóviles apenas una década antes. La carrera de Rocío Jurado, marcada desde el principio por una potencia vocal descomunal y una presencia escénica que llenaba cualquier escenario, avanzaría en paralelo a la propia industria automovilística española, que en aquella misma década pasaría del modesto Dauphine a modelos cada vez más ambiciosos. Para cuando la cantante gaditana alcanzó la cima absoluta de su carrera, en los años 70 y 80, España ya fabricaba coches de gama bastante más alta que aquel primer Dauphine popular, un salto tecnológico e industrial que corrió casi en paralelo al propio salto artístico de una chipionera, que empezó cantando en salas de pueblo y terminó llenando la plaza de toros de Las Ventas. Su matrimonio con el cantante Pedro Carrasco en 1976, seguido años después por su relación con José Ortega Cano, mantuvo a Rocío Jurado en el centro de la actualidad social española durante décadas, con una vida personal tan seguida por el público como su propia carrera musical. Muchas familias andaluzas de aquella generación, las mismas que crecieron escuchando a Rocío Jurado en la radio, recuerdan todavía a sus padres contando cómo el primer Dauphine o el primer 600 de la familia coincidió, casi año arriba, año abajo, con las primeras canciones de una vecina de Chipiona que terminaría convirtiéndose en un mito nacional. Con el tiempo, Rocío Jurado pasaría a ser conocida también como la Jurado a secas, o simplemente como La Voz, un apelativo que resumía su capacidad vocal fuera de lo común, capaz de llenar sin micrófono cualquier plaza de toros del país, la misma potencia que décadas antes había hecho ganar aquel concurso televisivo a una adolescente gaditana todavía sin saber muy bien hacia dónde la llevaría su propia voz. Madrid, 1959. Una niña de origen humilde llamada María de los Ángeles de las Heras Ortiz, a la que todos llaman Marieta, participa en el programa radiofónico Conozca a sus vecinos y descubre, sin saberlo todavía, el camino que la convertiría en Rocío Dúrcal, una de las voces españolas más internacionales del siglo XX. Nacida en el seno de una familia trabajadora, sin ningún vínculo con el mundo del espectáculo, su ascenso hacia el estrellato coincidiría exactamente con la década en la que España empezó a fabricar en serie coches propios, más allá del veterano 600. El propio apellido artístico, Dúrcal, fue elegido por su representante Luis Sanz en homenaje a una localidad de la provincia de Granada, un detalle que la propia cantante recordaría con cariño durante toda su carrera. En 1966, cuando Rocío Dúrcal ya era una estrella juvenil consolidada gracias a películas como Canción de Juventud, SEAT presentaba en su fábrica de la Zona Franca de Barcelona un nuevo modelo, el 850, apodado cariñosamente por el público como el 8,5. Un utilitario algo más grande y potente que el 600, pensado para familias que empezaban a necesitar algo más de espacio y de comodidad, en una España que dejaba atrás poco a poco la estrechez económica de la posguerra.
Este nuevo modelo, disponible también en versiones deportivas como el Sport Coupé y el Spider, con carrocería firmada por el italiano Giorgetto Giugiaro, demostraba que la industria automovilística española empezaba a atreverse con propuestas algo más ambiciosas que el simple utilitario familiar de sus primeros años. La propia carrera de Rocío Dúrcal siguió un patrón parecido al de aquel coche: crecimiento constante, ambición creciente, salto a mercados más grandes. Tras arrasar en España durante los años 60 con un repertorio pensado para adolescentes, la cantante madrileña dio en los años 70 un giro hacia la ranchera mexicana que la convirtió en una de las artistas españolas más vendidas de toda Latinoamérica, superando con creces las 40 millones de copias en su carrera completa. Ese salto internacional recuerda, salvando las distancias, al propio recorrido de la industria automovilística española de la época, que dejó de fabricar únicamente para el mercado interior y empezó a exportar sus modelos a media Europa. Su matrimonio con el cantante filipino Junior, antiguo miembro del grupo Los Brincos, se mantuvo estable durante décadas en un mundo del espectáculo donde las separaciones eran mucho más habituales, y juntos formaron una de las parejas artísticas más queridas de la televisión española de los años 70 y 80. Para muchas familias españolas que crecieron viendo en televisión a Rocío Dúrcal cantar Amor Eterno años después, su nombre queda asociado a una infancia marcada por coches modestos, viajes cortos en carretera y la radio del salón sonando los domingos por la tarde. Un recuerdo generacional tan fuerte como el de cualquier utilitario aparcado frente a la puerta de casa. La propia Rocío Dúrcal, fallecida en 2006 a causa de un cáncer, dejó tras de sí una discografía que sigue sonando hoy en día tanto en España como en México, país que la adoptó como una hija más, y donde sus canciones forman parte del repertorio esencial de cualquier fiesta familiar, décadas después de que aquella Marieta madrileña ganara sus primeros concursos radiofónicos sin imaginar el alcance que tendría su carrera. Sevilla, 1940. Una jovencísima Juanita Reina, nacida en la calle Alhóndiga del barrio de San Vicente, debuta como cantante profesional en plena posguerra, en una España donde el automóvil privado era todavía un lujo casi inimaginable para la inmensa mayoría de la población. Con canciones como La Lola se va a los puertos, que llegaría al cine en 1947, Juanita Reina se convertiría en una de las voces fundacionales de la copla española, la banda sonora de toda una generación que escuchaba la radio como único lujo accesible en casa. Su carrera, que arrancó en los teatros sevillanos antes de dar el salto a Madrid y después al cine, la situó rápidamente entre las grandes triunfadoras de un género que, en aquellos años de estrecheces, ofrecía a los españoles uno de los pocos escapes emocionales disponibles frente a la dureza cotidiana. En aquellos primeros años de su carrera, los pocos coches que circulaban por las calles de Sevilla eran en su mayoría modelos de antes de la Guerra Civil, mantenidos a base de ingenio y piezas reparadas una y otra vez, porque la industria del automóvil española prácticamente no existía todavía como tal. Habría que esperar hasta 1951 para que la fábrica de Citroën en Vigo empezara a montar el modelo 5 caballos, uno de los primeros utilitarios genuinamente accesibles fabricados en territorio español, mucho antes de que el propio SEAT lanzara su famoso 600. La planta viguesa de Citroën, instalada en unas antiguas instalaciones militares, se convertiría con los años en uno de los pilares de toda la economía industrial gallega, empleando a generaciones enteras de familias de la ría de Vigo mucho antes de que nadie hablara todavía del boom del automóvil español. Juanita Reina, ya convertida en una de las grandes figuras de la copla junto a Concha Piquer y Estrellita Castro, representaba en los escenarios un lujo y una elegancia que contrastaba enormemente con la realidad cotidiana de una España que todavía se desplazaba mayoritariamente a pie, en tren o en autobús. Sus giras la llevaban de teatro en teatro por todo el país, en una época en la que viajar de una ciudad a otra en coche propio seguía siendo para la inmensa mayoría un sueño completamente fuera de alcance. Su interpretación en la película La Lola se va a los puertos, basada en la obra teatral de los hermanos Álvarez Quintero, se convirtió en una de las cintas más taquilleras de todo el cine español de posguerra, consolidando definitivamente a Juanita Reina como una de las grandes triunfadoras del género de la copla en su vertiente más cinematográfica. Con el paso de las décadas, y a medida que España fue motorizándose poco a poco, la propia Juanita Reina, retirada ya de los grandes escenarios, vivió el contraste entre aquella España de posguerra sin coches y la España de los años 80 y 90, cuando cualquier familia de clase media podía permitirse ya un utilitario propio,
algo que en sus primeros años de artista habría resultado sencillamente inimaginable para la mayoría de quienes la aplaudían desde el patio de butacas. Fallecida en 1999, Juanita Reina dejó un legado musical que sigue interpretándose hoy en los concursos y homenajes dedicados a la copla clásica, un género que, junto a Concha Piquer, contribuyó a definir en sus años más brillantes, cuando España todavía contaba sus coches privados por unidades y no por millones. Ciudad Real, 1947. Una joven llamada Francisca del Rico Yesares, nacida en la localidad manchega de Alcázar de San Juan, debuta en el cine con apenas 18 años, iniciando una carrera que la llevaría a convertirse en una de las folclóricas más queridas de su generación, con títulos tan populares como Marta la Piadosa o La Niña de la Venta, esta última compartida precisamente con Lola Flores. Paquita Rico, con su voz y su presencia escénica, representaba a la perfección ese tipo de estrella capaz de llenar teatros de provincias tanto como salas de Madrid. Su trayectoria, que se extendió después también por el teatro musical y la revista, la mantuvo en primera línea del espectáculo español durante más de 4 décadas, alternando papeles dramáticos con comedias ligeras que llenaban los cines de todo el país. En noviembre de 1953, mientras Paquita Rico consolidaba su carrera en el cine español, la fábrica de SEAT en la zona franca de Barcelona presentaba su primer modelo propio, el 1400, un turismo de tamaño familiar construido bajo licencia de Fiat que se convertiría en el vehículo de referencia para las clases profesionales y las instituciones del país durante toda la década. Un coche que, a diferencia del posterior y más popular 600, seguía siendo un objeto de lujo reservado a médicos, abogados, altos funcionarios y, por supuesto, a las grandes estrellas del celuloide español. Aquel 1400, con motor de 4 cilindros y una carrocería imponente para los estándares españoles del momento, se convirtió también en el coche oficial preferido de buena parte de la administración franquista, un detalle que subraya hasta qué punto poseer uno era, en aquellos años, sinónimo de estatus social reconocido. La carrera de Paquita Rico se prolongó durante décadas, alternando cine, teatro y televisión, y su nombre quedó asociado para siempre a esa España de posguerra que empezaba, tímidamente, a soñar con la modernidad que representaban los primeros turismos españoles. Los rodajes de sus películas, muchas veces filmadas en localizaciones de toda España, exigían desplazamientos constantes en una época en la que las carreteras nacionales apenas estaban asfaltadas más allá de los principales ejes, y en la que cualquier viaje de más de un centenar de kilómetros se convertía en toda una expedición. Su participación en producciones de revista musical, un género que combinaba canción, baile y comedia sobre el escenario, la mantuvo activa en los teatros españoles incluso cuando su carrera cinematográfica empezaba a ceder protagonismo a nuevas generaciones de actrices llegadas con el cambio de década. Hoy, con Paquita Rico fallecida en 2021 tras una larga trayectoria artística, su recuerdo sigue vivo entre quienes vivieron aquella España en blanco y negro, la misma que empezaba a fabricar sus primeros coches propios mientras las folclóricas como ella llenaban las pantallas de un país que soñaba con salir, de una vez por todas, de la escasez de la posguerra. Compañeras de generación como Lola Flores o Carmen Sevilla la recordaron públicamente tras su muerte como una de las últimas grandes damas de aquel cine español de posguerra. Un cine que, entre rodajes interminables y desplazamientos por carreteras todavía sin asfaltar, fue construyendo poco a poco la memoria colectiva de un país que empezaba a soñar con la modernidad. Valencia, 1906. Nace Concepción Piquer López, la que con el tiempo se convertiría en la voz fundacional de la copla española, la artista de la que bebieron directamente todas las folclóricas que hemos repasado en este vídeo, desde Juanita Reina hasta la propia Lola Flores. Concha Piquer debutó siendo casi una niña, en los años 20, cuando el automóvil en España era todavía una rareza reservada a la aristocracia y a un puñado de industriales adinerados, mucho antes de que ningún Ebro, ningún Seat o ningún Barreiros existiera siquiera como proyecto sobre el papel. Su carrera arrancó primero en Nueva York, donde debutó como corista, y después en México, antes de regresar a España, convertida ya en una artista de proyección internacional, algo excepcional para una intérprete española de aquella época. Su gran éxito, Ojos Verdes, estrenado en 1935, la convirtió en una estrella nacional justo en la víspera de la Guerra Civil, que partiría en dos la historia reciente de España. Tras la contienda, ya en la larga posguerra, Concha Piquer siguió cosechando éxitos con canciones como Tatuaje o La Lirio,
consolidándose como la reina indiscutible del género hasta bien entrados los años 50, cuando el país empezaba por fin a fabricar sus propios coches en serie, primero con los Fiat montados por la Hispano Villaverde en Madrid, y después con la avalancha de utilitarios que llegarían con Seat, Ebro y Barreiros durante las 2 décadas siguientes. Compositores como Rafael de León y los hermanos Álvarez Quintero escribieron para ella algunos de los versos más recordados de todo el cancionero popular español. Versos que varias generaciones posteriores de folclóricas, entre ellas casi todas las que hemos repasado hoy, siguieron interpretando en sus propios repertorios como homenaje directo a la maestra valenciana. Y aquí es donde termina de cerrarse el hilo que prometíamos al principio del vídeo. El Mercedes 170D no fue el único objeto cotidiano español bautizado con el nombre de una folclórica, pero sí fue el primero y el más famoso, precisamente porque Lola Flores representaba mejor que nadie de su generación ese vínculo casi mágico entre el pueblo llano y sus grandes estrellas. Concha Piquer abrió el camino en los escenarios de los años 20 y 30. Lola Flores lo llevó hasta el motor de un coche alemán en los años 40, y entre medias, cada una de las 8 artistas que hemos repasado hoy, con más o menos anécdota documentada, con más o menos coche propio, encarnó ese mismo vínculo entre la España que soñaba y la España que, poco a poco, empezó a motorizarse. Desde el Citroën que apenas circulaba en la Sevilla de la posguerra de Juanita Reina hasta el Land Rover que Isabel Pantoja recuperó de su propio hijo, ya en pleno siglo XXI, el hilo conductor de estas 10 historias no es tanto el motor en sí, sino la forma en que cada generación de españoles proyectó sus sueños, sus carencias y sus alegrías sobre las mismas 4 ruedas que, tarde o temprano, todos terminamos compartiendo con nuestras propias folclóricas favoritas. Casi un siglo separa el nacimiento de Concha Piquer en la Valencia de 1906 del último episodio automovilístico de Isabel Pantoja, y en ese siglo, España pasó de contar sus coches privados por unidades a fabricar y exportar millones de vehículos cada año, un recorrido industrial que corrió, de principio a fin, en paralelo al de las propias voces que llenaron los escenarios y los corazones de varias generaciones de españoles. Escribid en los comentarios cuál fue vuestro primer coche y sobre qué modelo queréis el próximo vídeo. Suscribíos al canal y activad la campana para no perderos la próxima historia sobre los coches que marcaron la España del siglo XX. 10 folclóricas, 10 coches, casi un siglo de historia española contado a través del motor. Desde el Mercedes que se ganó el nombre de Lola Flores, hasta el Land Rover que Isabel Pantoja recuperó de su propio hijo, cada una de estas historias nos recuerda que los coches, además de llevarnos de un sitio a otro, también guardan la memoria de quienes los conducían, los soñaban o simplemente les prestaban su nombre. Suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué otra historia del motor español queréis ver. Hasta el próximo vídeo.